un 80% ciertamente en África. Y este es el argumento de Easterly, una malla antimosquito cuesta $5 y un remedio contra la malaria cuesta $2,5. Entonces si uno calcula, obviamente diría, bueno, con $3.000 millones uno podría resolver este problema rápidamente, pero lo cierto es que sigue muriendo una tasa aproximada entre 2.000 y 3.000 niños al día por malaria. Y es sorprendente, ¿por qué? Porque, y este es el argumento que se da, porque básicamente el mundo aporta en ayuda 2,3 trillones de dólares. Esto significa que con solo un 0,13% de ese monto nosotros deberíamos ser capaces de erradicar la malaria. ¿Y qué es lo que sucede? Que ciertamente estas políticas son mucho más complejas. ¿Por qué? Porque obviamente hay incentivos perversos. Y generalmente la ayuda no llega a donde quisiéramos y ciertamente no como quisiéramos. Ese es el punto principal de esta idea que hay detrás de esta idea de Easterly. Ahora, claro, los problemas de nuestro país son bastante menores a los que plantea Easterly sin duda, pero no por ello, y debemos reconocerlo, son bastante urgentes. El otro tema que se me vino a la mente cuando Daniel se me acercó con este proyecto y no sé si propuso esta iniciativa, se me vino la figura del gran filósofo Kant. Y el filósofo, ¿no es cierto?, ya lo sabemos, él siempre fue un férreo defensor de la libertad, la igualdad y la dignidad del hombre, ¿no es cierto?, el hombre entendido como ser humano para que no pasar por machista, ¿no es cierto? Y ciertamente si ustedes ven la ley moral universal que determina el imperativo categórico, es una expresión de estos principios detrás de la filosofía kantiana. Y se me vino en particular a la mente un ensayo que es bastante interesante y que fue sugerentemente, se le cambió el título, etcétera, pero terminó siendo publicado con un título bastante sugerente, que es acerca del dicho común que puede ser verdad en teoría, pero no tiene uso en la práctica. Obviamente, y que fue publicado en el año 1793. Obviamente, ¿no es cierto?, su contenido es filosófico. Pero la segunda parte de este ensayo, y esto es lo que a mí me parece interesante en esta discusión, en una crítica que hace Kant a Hobbes relacionada a los derechos no coercitivos contra el soberano, él plantea en esta parte el concepto de libertad de una manera bastante simple, pero a la vez profunda. Y dice la siguiente frase: nadie puede obligarme a ser feliz a su manera, que tiene un poco que ver con esta idea que quiero desarrollar un poco. Y enseguida critica al gobierno paternalista, en el que los ciudadanos son tratados como niños, dice, que no pueden distinguir lo útil de lo dañino, que se comportan de modo pasivo esperando que les digan lo que debería hacerlos felices. Sigue con esta idea Kant y define a este gobierno, y esto es lo interesante, que atenta ciertamente contra la libertad y la dignidad, dice que este gobierno es el mayor despotismo. Básicamente la crítica que está haciendo Kant es una suerte de asistencialismo extremo que termina en ¿qué? En coartar la libertad, la dignidad, ¿no es cierto?, y finalmente la igualdad. Esta preocupación kantiana, la verdad es que a mí me parece fundamental en los temas relacionados a los derechos culturales. En nuestro país, estos problemas se restringen no solo a los conflictos de la Araucanía, que son los más visibles, sino que incluye la creciente inmigración de ciudadanos vecinos, de países vecinos, e incluso la relación con la reciente, y tiene relación con la reciente propuesta, no sé si han visto en la prensa, de este consejo en la isla de Pascua para evaluar el ingreso a la isla. Y esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque, como comentaba Victoria, lo interesante es que los pascuenses son dueños de los derechos de propiedad en esta isla. Entonces este va a ser un tema que seguramente va a adquirir bastante más revuelo en términos de políticas públicas. En Chile, y entrando al tema mapuche, claramente tenemos una gran deuda con la cultura mapuche. Y ciertamente, como decía Kant, esto pasa por temas de libertad, igualdad y dignidad. Por ello es fundamental el trato que debe darle la sociedad a los mapuches y el gobierno también. Hay un deber también por parte del gobierno. Pero como se ha hecho bastante habitual a mi juicio en estos temas de relevancia pública, tienen que estallar ciertos casos bullados, los hechos de violencia de los cuales hemos sido testigos y la lamentable muerte del joven Mendoza Coellío, para que despertemos ante una situación que hoy, como mencionaba el ministro, parece insostenible. Desde la perspectiva de las políticas públicas,
hemos priorizado los subsidios y las compras directas de tierra. En los últimos años, y esto lo dijo el ministro, se han entregado 650.000 hectáreas a los mapuches y se han invertido cuantiosos recursos a través de la CONADI. Pero nuestras políticas públicas, y esto es cierto, no están dando los resultados que esperábamos. Un camino enfocado principalmente en el tema de la propiedad de las tierras pone su foco en lo rural. Esto es bastante obvio. Pero olvidamos que solo un 35% de los mapuches viven en zonas rurales. El restante 65% se ha movido a las ciudades en busca de mejores oportunidades. La exhaustiva, y esto yo lo invito a verla, la exhaustiva encuesta que realizó el Centro de Estudios Públicos en el año 2006 muestran una serie de antecedentes muy interesantes. Uno de ellos es que los mapuches vinculan principalmente su cultura al lenguaje y al apellido, no necesariamente a la posesión de tierras, o no principalmente, mejor dicho. En el fondo, y esto es muy humano, les preocupa en términos de desarrollo la pobreza más que la propiedad, aunque no son ciertamente excluyentes ambas cosas. Ahora, desde la perspectiva de las políticas públicas, hemos, como planteaba Easterly de una manera mucho más dramática, hemos incurrido en ciertos incentivos perversos. A mí me sorprende, y esto cuando hablan de que han subido los precios de las tierras, ¿no es cierto? Me sorprende que la gente se sorprenda de que suban los precios de las tierras. Bueno, eso es bastante obvio, eso es como lo que se aprende en un curso de introducción a la economía. Si hay recursos para invertir en tierra, obviamente que se va a producir especulación. Entonces eso no tiene por qué sorprendernos. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy día? Cada vez más violencia y menores posibilidades para el desarrollo social y económico del pueblo mapuche. Y hay muy buenas razones para preocuparnos de la situación de los mapuches. El ministro ya mencionó el trabajo de Lucas Sierra, y yo quiero referirme a otro reciente trabajo que se acaba de publicar, hecho por Rodrigo Cerda, un estudio, y este estudio muestra, que acaba de ser publicado, que durante los últimos 40 años la novena región, o la región de la Araucanía, es la más rezagada en términos de PIB per cápita. Esto en los últimos 40 años. También presenta la mayor desigualdad y los mayores índices de pobreza. Según la encuesta CACEN del año 2006, los mapuches de la novena región ascendían a casi 250.000 personas, alrededor del 20% de la población total de aquella región. Cerca del 70% de la población mapuche de la región de la Araucanía vive en el sector rural. La mayoría presenta bajos niveles de escolaridad, altas fluctuaciones en sus tasas de participación laboral y un altísimo diría yo, nivel de informalidad laboral. Y en cuanto a la tenencia de las tierras, los mapuches son en general pequeños propietarios, y esto es interesante, y esto lo dice el estudio, y la productividad de las tierras de los predios que poseen es muy baja. Ahora, ¿de qué hemos sido testigos últimamente? Y esto cada cierto tiempo estallan, ¿no es cierto?, estos hechos lamentables. Hemos visto carreteras con tráfico interrumpido, escuelas incendiadas, fondos atacados, propiedades amenazadas, tala ilegal de bosque. Y lo que es más grave, parece que existen ciertos hechos que de alguna manera atentan contra el Estado de Derecho de la Araucanía. Hay grupos organizados que perjudican la noble causa del pueblo mapuche. Pero la solución a este problema tan complejo, y en esto yo comparto las palabras del ministro y me imagino que va a ser un tema fundamental en este seminario, no consiste solo en seguir traspasando terreno. El problema, y los que están aquí lo saben, es mucho más profundo. Quizá tampoco pasa por suscribir un convenio con la OIT, el controvertido convenio 169 al que se refirió el ministro, del cual yo no tengo muchos antecedentes, pero lo que sí me dice el sentido común es por qué, ¿no es cierto?, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, que son países étnicamente muy responsables, no firmaron dicho convenio. Entonces yo creo que es un tema interesante que se discuta, y como el ministro hizo el llamado a que las escuelas de Derecho empiecen a estudiar este tema, ¿por qué, no es cierto?, hemos firmado este convenio? O ciertamente esto no va a ser ni la panacea ni la solución. Entonces sería interesante, yo estoy seguro que en este seminario se va a discutir eso.